esta entrega hablamos de los salarios y las condiciones de vida de los empleados dominicanos. Además, en entrevista conversamos con el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozona, José Tomás Contreras. Abordamos temas relacionados al clima de inversión, el Tratado de Libre Comercio Transpacífico y otros temas interesantes. En nuestro resumen de noticias, una comisión del Fondo Monetario Internacional visita el país. ¿Qué dice el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, al respecto de la economía dominicana? Hacemos un contacto directo con la región Cibao. ¿Cómo anda la economía en esta importante zona del país? En un reportaje a fondo, la poderosa constructora Odebrecht está en el ojo del huracán en un escándalo internacional por graves denuncias de corrupción que la implican. Sin embargo, nuestro país goza de grandes privilegios, entre ellos exorbitantes exoneraciones. Ampliamos en esta entrega. Y en el reporte del consumidor, un buen o mal servicio puede tener graves consecuencias para los consumidores y proveedores. ¿Cómo es el servicio que recibimos en los establecimientos como bancos, telefónicas o instituciones públicas y privadas? Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Buenos días a toda la nación que nos mira. Esto es Panorama Económico. Yo soy Frank Rosario. Gracias por estar ahí como cada sábado acompañándonos en esta entrega de Panorama Económico. El mundo desde aquí lo vemos así. Muy buenos días, Yocasta Herrán con ustedes en las noticias claves de la semana. La semana estuvo marcada por el tema económico, desde la visita de representantes del Fondo Monetario Internacional en el país hasta la firma para nuevos préstamos en el sector eléctrico, así como un tema de corrupción en el área de educación y plan social de la presidencia. Así comienzan las noticias claves de la semana en Panorama Económico. La aerolínea Air Europa se querella contra los fugitivos ejecutivos del quebrado Banco Peravia, bajo la acusación de estafar a la empresa con 70 millones de pesos. Ya antes, la Fiscalía del Distrito Nacional había dejado escapar a los alegados ladrones del banco al no tramitar y archivar varias querellas en su contra. Una misión del Fondo Monetario Internacional visitó la República Dominicana con la finalidad de analizar la evolución de los principales indicadores macroeconómicos del 2015, las condiciones del entorno internacional, las perspectivas y la evolución de la economía dominicana. La decisión del gobierno que reduce a un 10% la tasa de interés de los préstamos que otorga al Banco Agrícola encuentra el apoyo de productores del agro, por entender que con ellos se contribuye a reducir los costos de producción. La reducción de la tasa de interés del Banco Agrícola a un 10% fue anunciada por el presidente Danilo Medina la pasada semana, a fin de contribuir con una importante reducción en los costos de producción de la agropecuaria, una mejoría de su rentabilidad y con menores precios para el consumidor. El Banco Europeo de Inversiones firmó una carta de intención con el Ministerio de Hacienda para apoyar al sector eléctrico de República Dominicana, con un préstamo por $100 millones, así como una donación de 9.3 millones de euros. El ministro Simón Lizardo expresó satisfacción por la firma del documento de intención, destacando que el préstamo resulta beneficioso para el sector eléctrico y contribuirá con el futuro a que el país se convierta en una nación más competitiva. Tal como adelantó este programa Panorama Económico, en Dajabón cientos de haitianos y dominicanos participaron esta semana del intercambio comercial que realizan cada lunes y viernes, permitiendo a los inspectores de migración y agentes policiales haitianos la entrada de productos dominicanos que estaban vedados por esa nación. Las puertas de las aduanas de ambos países fueron abiertas para permitir el tránsito de los comerciantes y familias que acudieron a abastecerse de mercancía en ese mercado fronterizo. Inquietantes denuncias de manejos turbios en instituciones del gobierno volvieron a hacer sonar la alarma social esta semana.
5 de los 7 miembros de la Comisión de Veedores del Instituto de Bienestar Estudiantil, INABIE, renunciaron por alegada falta de transparencia en las compras y las empresas denunciaron posibles sobrevaluaciones en las compras del Plan Social de la Presidencia. Afirman que en el Plan Social del Estado, las licitaciones a sobreprecio siempre son ganadas por 2 empresas de la misma persona, lo que parece ser un mal común a muchas instituciones del Estado, sobre todo las descentralizadas. El Premio Nobel de Economía de 2010, el chipriota británico Christopher Pizarris, estima que la adopción del euro no hizo más fuerte a Europa y que la moneda única no fue una buena idea. El economista argumentó que tener una moneda común requiere una política monetaria y una coordinación fiscal común. Además, desaconsejó crear una moneda única para América Latina, aunque valoró el Ecuador y Panamá con sus economías dolarizadas. La Unión Europea malgastó 6.300 millones de euros en 2014, según un cálculo del Tribunal de Cuentas publicado en su informe anual, en el que exhorta a Bruselas a hacer un mejor uso de su presupuesto. Este auditor externo independiente, a cargo de velar por los intereses de los contribuyentes europeos, reclamó un nuevo enfoque sobre la manera en que la Unión Europea utiliza su dinero para poder ser más flexibles en caso de necesidad. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, exhortó a los países productores de petróleo a reestructurar sus economías ante la caída de los precios del crudo. Subrayó que los estados productores de crudo deben hallar nuevas fuentes de ingresos y al mismo tiempo implementar un estricto control a los gastos públicos y una mayor implicación del sector privado en la economía. Estas fueron las noticias claves de la semana en Panorama Económico. Queremos invitarle a que puedan dar opiniones sobre estas y otras informaciones en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Señor presidente, ¿hay corrupción en las compras del gobierno? Esta semana, 2 empresas vinculadas a la producción y venta de habichuelas en la República Dominicana, así como la renuncia de 5 veedores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, volvieron a poner sobre el tapete el tema de las denuncias de irregularidades en las compras de las instituciones del Estado, especialmente en aquellas que desarrollan procesos de licitaciones que muchas veces no reúnen el nivel de transparencia requerido y dejan un sabor amargo en aquellas empresas que se esmeran en preparar sus ofertas, presentar sus mejores propuestas al Estado y finalmente ven cómo, de buenas a primeras, son beneficiadas personas que muchas veces no cumplen con los requisitos que se exigen en esos pliegos de condiciones. Usted sabe, señor presidente, que este tema es altamente sensible, sobre todo en una sociedad de hoy, donde la transparencia es una demanda fundamental de todos los sectores nacionales e internacionales, y donde los organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos están totalmente vigilantes de los procesos de compra de las instituciones de los estados para verificar el nivel de cumplimiento de los procesos de transparencia. Entonces no es posible, señor presidente, que usted siga permitiendo que esto se vaya convirtiendo en una epidemia, porque poco a poco veremos todos los días surgir nuevas denuncias de manejos irregulares en los procesos de compra de las empresas del Estado, sobre todo las descentralizadas. Es hora ya, señor presidente, de que usted tome decisiones contundentes respecto a adoptar de absoluta transparencia los procesos de compra en las instituciones públicas y descentralizadas, y que las llamadas licitaciones sean reales y no un acomodamiento para beneficiar a personas particulares que ya han comenzado a ser identificadas, incluso algunas con mucha cercanía a su entorno de poder. Es preciso que a esto se le ponga coto, porque si no ocurriese eso, señor presidente, lo que viene en los próximos días va a ser absolutamente lamentable para la imagen del gobierno y para la imagen del país. Esto es Panorama Económico.
Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables, las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Buenos días, en nuestro reporte desde la región del Cibao hacemos contacto, como siempre, con el economista Radamés García para ver qué es lo que ocurre con la economía de esa importante región de nuestro país. Buenos días, Radamés García. Buenos días, Fran, amigos y amigos televidentes, ¿cómo está todo? Aquí parece que todo está bien, excepto por las denuncias de irregularidades en los procesos de compra y otros temas que tú también estás manejando, como el del endeudamiento externo, que parece una gran preocupación para la sociedad dominicana. Sí, el endeudamiento público, no solo el externo, sino también el interno. Es decir, acaba de salir un estudio que hizo la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde habla de una deuda pública de más de 32 mil millones de dólares. La registrada, porque ahí tú sabes que hay una parte, la no registrada, que incluye los suplidores, la deuda, por ejemplo, que acaba de contraerse en el sector eléctrico, con los generadores, de más de 800 millones de dólares, en fin, incluso un candidato presidencial la calcula en cerca de la registrada y la no registrada en cerca de 37 mil millones de dólares. Si calculamos, pero el Ministerio de Hacienda, el Producto Interno Bruto está en aproximadamente 65 mil millones de dólares, pues ya la deuda pública supera el 50% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Pero el Ministerio de Hacienda dice que la deuda traspasada al Banco de Reserva con los generadores no constituye deuda pública. ¿Tú como economista qué piensas? Bueno, en la metodología del Fondo Monetario Internacional, ellos la consideran deuda pública, porque es una deuda, aunque es una deuda interna contraída por el Estado Dominicano, de manera que es una deuda pública. Lo más preocupante de todo es que la deuda se ha incrementado notablemente en los últimos años. En el periodo del 30 de septiembre del 2012 al 30 de septiembre del 2015, la deuda supera los 5 mil millones de dólares. De manera que es una cantidad enorme. Además hay que señalar que la predilección en los últimos años ha sido por la deuda soberana, es decir, no con los organismos multilaterales y bilaterales, sino la deuda soberana, que sabemos que es un mercado de capitales, que tiene un gran componente especulativo, y ya sabemos la experiencia que hubo en Argentina, con que una gran parte de esa deuda era una deuda con bonos soberanos, y ahí vino todo el debate de los fondos buitres, en fin, toda aquella discusión que se desarrolló en Argentina. Claro, no es que la deuda, evidentemente, en la situación de Argentina, pero es preocupante el endeudamiento público en la República Dominicana, que se ha incrementado en los últimos 3 años. Es que dicen que el acceso a deuda soberana es mucho más fácil, porque los mercados buitres, los fondos buitres sobre todo, no tienen esos niveles de requisitos que tienen los organismos internacionales, donde exigen una serie de condicionantes que no lo exigen cuando se trata de bonos soberanos. Efectivamente, exactamente por eso se está acudiendo a los bonos soberanos, porque la deuda con los organismos multilaterales tiene muchas condicionalidades, pero no solamente condicionalidades, sino que también tienen un seguimiento a la deuda, es decir, los países deudores son auditados permanentemente en el desembolso, en el uso de esos recursos. Sin embargo,
la deuda tomada de los bonos soberanos, simplemente su preocupación es que se le pague esa deuda, no importa lo que tú hagas con ella y el destino que tú le des a la misma, y si el manejo de esa deuda se hace de forma transparente o no. Por eso hemos estado acudiendo, y este gobierno, su deuda fundamentalmente la ha canalizado, la deuda interna y externa, con los bonos. A propósito de esa parte que tú mencionas, justamente recuerdo que en el país hay poca información respecto al manejo que se da a los recursos obtenidos mediante deuda soberana. Sencillamente el dinero entra, se gasta y después la gente no sabe, no tiene un detalle de en qué se gastó ese dinero, porque como no es parte de ningún requisito, el que presta es un prestamista y el gobierno es un prestatario, sencillamente recibe su dinero y lo gasta. Pero después no hay constancia, no hay un reporte, no hay un informe al país pormenorizado del destino de ese dinero que se tomó prestado a intereses mucho más altos que lo que se obtiene a través de los organismos multilaterales de crédito. Efectivamente, no hay una supervisión, los acreedores no supervisan el uso de esos recursos, como lo hacen los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, y qué no decir del Fondo Monetario Internacional. Pero como bien hemos estado discutiendo, tienen condiciones y tienen una supervisión permanente del gasto de esos fondos tomados. De manera que el debate no es si se toma o no deuda. La deuda puede ser un elemento fundamental para el desarrollo del país. El asunto es el destino de la misma y el monto. El Banco Mundial, Fran, ha calculado que la deuda ya más de un 57% es como el punto rojo, el cual el país del PIB, que el país no debe excederse. Y ya nos estamos acercando peligrosamente a ese punto al cual no debemos sobrepasar, que es el 57% del Producto Interno Bruto. Bien, Radamés, gracias por este contacto. Como siempre, te agradecemos tu participación en este programa Panorama Económico, y que a ustedes le invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos contenido interesante para compartir con ustedes. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por seguir con Panorama Económico. A esta hora nos acompaña el señor José Tomás Contreras. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Bienvenido a Panorama Económico. Muchas gracias. Vamos a empezar esta conversación justamente poniendo en contexto el tema del TTP, que es el acuerdo transpacífico firmado por Estados Unidos con otras 11 naciones. ¿Usted ha expresado algún tipo de preocupación o de adelantando alguna visión respecto a lo que podría implicar este acuerdo? Y tenemos entendido que básicamente el acuerdo tiene que ver con patentes, tiene que ver con regulación de medicamentos. Para el caso de las zonas francas de la República Dominicana, ¿hay alguna implicación, hay algo que nosotros tengamos que prestarle esa atención para tomar las previsiones del lugar? Pues bien, primero agradecer la invitación que me han hecho a este programa. Y en relación al TPP, ya nosotros hemos hecho declaraciones anteriormente, indicando que el TPP no es más que otro tratado de libre comercio, similar a como existe el DERECAFTA, en el cual la República Dominicana participa.
El TPP lo que va a hacer es que va a darle acceso al mercado americano, al codiciado mercado americano, a esas naciones que conforman ese bloque de países que van a participar. Entonces, no es difícil ver que la competencia se va a arreciar por el mercado norteamericano. Ahora mismo la República Dominicana compite con países como Vietnam, Malasia, que son algunos de los países que van a estar dentro de ese nuevo acuerdo que se llama el TPP, lo que anticipamos es que va a haber más competencia. O sea, hoy en día Vietnam pagando aranceles, entrando a Estados Unidos, compite con la República Dominicana. Mañana cuando el TPP entre en efecto, esos aranceles van a desaparecer, porque quiere decir que va a haber mucho más competencia. Nosotros recientemente en el almuerzo anual de la asociación, donde tuvimos la participación del presidente de la República y muchos altos funcionarios de su gobierno, hicimos una alerta de que tenemos que identificar medidas concretas que mejoren la competitividad.